buenas noches y bienvenidos a todos aquellos que nos están viendo por el canal de YouTube, nos ven por Facebook Live y aquellos que también nos ven en el virtual presencial por parte de Zoom, que utilizamos esta vía para dar nuestras clases. Así es que bienvenidos a todos y estamos contentos de verles nuevamente por acá. Este es el curso de Fundamentos de Programación, versión 2022 para el grupo que está en virtual presencial, es la clase número 1. Así es que si tú te has preguntado por qué a veces es tan difícil entender la programación, por qué a veces te desanimas, por qué a veces te desmoronas creyendo que no puedes ser un buen programador, déjame decirte que es porque la base esencial, que son los fundamentos de la programación, son cosas que nos enseñan o a mediados de la carrera o a final de la carrera de la ingeniería en los años que yo comencé, 94, 95, 97, te lo enseñaban desde el comienzo. Ya llevabas clase de algoritmos, de pseudocódigo, y primero tenías que realizar todos tus análisis y desarrollos a manera que con eso ya pudieras entonces tú poder empezar a programar. Hoy es una guerra de lenguajes, los cuales confunden nuestra mente, confunden nuestro conocimiento y nos aturden a creer que cómo vamos a hacer para aprender tantos lenguajes, cómo vamos a hacer para poder estar dentro de ese mundo de la programación que está creciendo cada día y con tantos frameworks, tantos lenguajes, tantos métodos para trabajar. Pero la programación ha sido y será siempre la misma. Mientras tú entiendas el fundamento de la programación, tú podrás programar en cualquier lenguaje. Así es que es lo que yo el día de hoy quiero ayudarte, quiero enseñarte y quiero que avancemos juntos en este mundo de la programación y ya no tengas esas desmotivaciones que tal vez has tenido al comienzo de esta carrera de la programación, ¿verdad? Es un mundo fascinante, es un mundo que requiere dedicación, pero a la vez también requiere de fundamentos de programación para que tú puedas echarlos a andar. Así es que sin más, vamos a empezar nuestra clase número 1 y en la cual nosotros vamos a poder ir teniendo también la noción de qué es lo que estamos haciendo. Este esquema de clase es lo que presenta que estaremos abarcando el día de hoy. La lección número 1, que es una introducción que estaremos viendo. La lección número 2, que es platicar sobre el software. La lección número 3, que es que platicaremos sobre los lenguajes de programación, no en sí como lenguajes de programación que tú conoces, C Sharp, Java, Python, no, vamos a hablar de cómo es la estructura de los lenguajes de programación, cómo funcionan los lenguajes de programación. Vamos a estar trabajando en la lección número 4, fases en la resolución de problemas. Esta es una parte que se comprende de otras más, pero nosotros el día de hoy por tiempo y por conocimiento y no saturarte, en la lección 5 la hemos dividido a utilizar ya dos de estas fases de la resolución de problemas, las cuales son los análisis del problema, el diseño de algoritmo y que vamos a utilizar una herramienta que vamos a estar trabajando de software que se llama Raptor como herramienta. Así es que ya cuando lleguemos a ese punto yo te voy a enseñar a descargarla y tú podrás empezar también a hacer los ejercicios de prácticas que estaremos teniendo acá. La clase se divide con un taller y también se divide con un área de tareas. Las tareas, te recuerdo, son parte para que tú puedas hacer valer tu diploma técnico sobre este curso. Este curso, al igual del de MongoDB que estamos impartiendo, cuenta con dos diplomas. Un diploma por participar si tú cumples el 80% de tu asistencia en clases virtual presencial. Esto quiere decir que te debes conectar a Zoom o al Facebook Live y llenar el formulario de asistencia. Dos, recibes un diploma técnico en base a realizar todas tus tareas y que éstas estén correctas. Si tú entregas tu tarea en el lapso de la semana antes de la siguiente clase, tienes un plus como nota para que nosotros sepamos que ha sido un alumno que ha entregado las tareas en su fecha. Si tú las entregas post fecha, entonces tendrán solo su valor normal. Así es que te exhorta a que hagas tus tareas lo más rápido posible para que no se te vayan juntando, no te desanimes y no te desmorones después viendo que es tanto contenido y ya no puedes ponerte al día. Así es que trata de ir al día para poder avanzar en tu curso. Sin más, entonces vamos a comenzar con nuestra introducción. Las computadoras, que son ordenadores, como les dicen en otros países, las computadoras electrónicas modernas son uno de los productos más importantes hoy del siglo XXI, ya que se han convertido en un dispositivo esencial en la vida diaria de las personas
y han cambiado el modo de vivir y de hacer negocios. Hoy nosotros nos damos cuenta que las computadoras han realmente transformado nuestro mundo, transformaron la forma de hacer las cosas, de vivir. Hoy vemos el Internet de las cosas que también está en todo lo que hoy nosotros nos está rodeando. Casas inteligentes, carros inteligentes, consolas de videojuegos, relojes inteligentes, radios inteligentes, ¿sí? Todo está funcionando alrededor de las cosas inteligentes el día de hoy. Y esto ha traído que nosotros la programación se nos vuelva aún más grande. Entonces, el campo de programar ahora es más inmenso porque se requieren programadores para poder echar a funcionar tantos dispositivos. A eso podemos agregar el crecimiento de las tablets y los dispositivos móviles que hoy podemos ver. Hoy en día, pues podemos utilizar más dispositivos que lo que nosotros podemos tener de manos. Hoy, solo para darte esta clase, pues tengo 4 o 5 dispositivos funcionando en el Internet. Imagínate 5 dispositivos para una sola persona. Entonces tú te das cuenta que vamos evolucionando. Son infinitas las aplicaciones que se pueden realizar con ellas. O sea, vemos hoy en día un sinfín de aplicaciones que están funcionando. Podemos consultar el saldo de una cuenta corriente a través de un sistema ERP. Podemos retirar dinero de un banco con nuestras apps, con nuestras interbankings. Enviar o recibir mensajes por teléfonos celulares, ya sean las redes sociales, los chats, el mensaje SMS, tantas formas en que nosotros podemos conectarnos también, ¿sí? Estos celulares a su vez pues están conectados a computadoras grandes, potentes que nos permiten y nos traen a nosotros estas soluciones. También podemos escribir documentos como es el uso de un procesador de palabras, podemos navegar en el internet a través de un navegador y muchos más procedimientos que podemos hacer con nuestros equipos el día de hoy. El papel de los programas de computadoras es fundamental. O sea que hoy tú te puedes dar cuenta que tener programas que hagan que nosotros podamos hacer soluciones para hacer algo en la vida es esencial, es fundamental. Sin una lista de instrucciones a seguir, o sea, estamos hablando de un algoritmo, de un proceso, la computadora es virtualmente inútil. O sea, la computadora realmente no serviría para nada. Si tú te recuerdas en los años anteriores, cuando se creó ENIAC, UNIVAC y todos estos, pues sí, sirvió para hacer algunos cálculos que hoy en día nuestro celular puede hacer muchísimo más rápido que en esos años. Pero ese fue el inicio, ese fue el comienzo de que nosotros hoy podamos tener y conocer lo que hoy estamos teniendo a la mano. Y claro, hoy el campo es tan grande, tan extenso, que nos da miedo realmente creer que no vamos a ser buenos programadores. Pero es interesante que tú conozcas la historia, es interesante que tú conozcas realmente cómo es el funcionamiento de cómo toda la estructura realmente funciona. Y esa es parte de la programación. Tú no debes solo sentarte a echar código. Tienes que aprender cómo evolucionó la estructura, cómo funcionan los fundamentos. ¿Sí? Tú sabes que para hacer un edificio deben poner buenos cimientos, deben tener buenos fundamentos para que todo lo demás no se caiga. Igual funciona en la programación. Si no, tú no pones buenos fundamentos, tus programas no van a ser de una gran utilidad para los demás. ¿Sí? Veamos representaciones de la información en las computadoras. Una computadora es un sistema para procesar información de modo automático. Es necesario considerar cómo se puede codificar la información en patrones de bits que sean fácilmente almacenables y procesables por los elementos internos de la computadora. O sea, vemos nosotros que las computadoras deben poder procesar fácilmente todo lo que ellos necesitan hacer. Las formas de información más significativas son textos, sonidos, imágenes, valores numéricos, videos y más. Hoy utilizamos tanto tipo de información que es tan grande que por eso el negocio de las bases de datos ha sido ahora un éxito, ¿sí? El ordenamiento de las bases de datos es clave el día de hoy para lo que está sucediendo en el medio. Si tú te das cuenta, todo es información, todo es data, todo refleja realmente en ello, ¿sí? O sea, todo es información. Dicen que el que tiene la información tiene el poder. Ya esto es importante que nosotros comprendamos entonces cómo se representa la información en las computadoras, cómo las computadoras entienden realmente
lo que nosotros queremos mandarles o hacerles llegar. La codificación de la información es importante. Tú sabes que en tu computadora no se está guardando directamente un archivo de audio, no se está guardando una foto, no se está guardando directamente en tu computadora una hoja de procesador de palabras o una hoja electrónica de cálculo. No, ella está guardando una información codificada que nuestro CPU puede comprender, que nuestra memoria RAM puede cargar y nos puede desplegar en una pantalla. Mira todo lo que ocurre dentro del hardware de la computadora. Nosotros como programadores tenemos que aprender a poder dominar esta información. No solo tú te puedes quedar con, me siento, la enciendo y me pongo a echar código. No, tú tienes que entender la arquitectura. ¿Sí? Y por eso es que a mí me impresiona los años anteriores, porque los años anteriores ellos tenían que trabajar para alguna arquitectura específica. Entonces tú desarrollabas sobre Unix, tú desarrollabas sobre IBM, ¿verdad? AS400, tú desarrollabas directamente sobre DOS, sobre Foxbase, pues, ¿verdad? O sea, tú tenías que utilizar una arquitectura. Foxbase, que en sus años fue una de las plataformas de lenguaje que ayudó grandemente a la evolución de sistemas, porque contenía un lenguaje y contenía una base de datos integrada. Entonces permitió que fuera muy aceptado en el medio de la programación en los años 80 y pico, al 90, al 93, 94, ¿verdad? Nosotros sabemos que Foxbase pues estaba en un gran momento en sí, pues, ¿verdad? A lo cual hasta Microsoft absorbió, pues, ¿verdad? Y nos damos cuenta de ello. Antes de platicar de la codificación de la información, pues me gustaría que hiciéramos un poco el recuento de la historia de la informática y de las computadoras. Pues tú sabrás que han sido años que han marcado los cambios, pues, ¿verdad? Y hablábamos de un cambio muy drástico. En 1995 ocurre un cambio muy drástico en la arquitectura de los sistemas, de las computadoras precisamente. Y tú puedes ver que en 1995 hay un antes y un después de la informática, de la era de la información. ¿Y qué es lo que podemos encontrar nosotros en este tiempo? ¿Qué es lo que nosotros podemos ver que ocurrió en ese momento? Ocurre un sinfín de cambios. Vemos nosotros que la evolución en esos años a nivel informático fue drástico. Microsoft como tal se levanta y decide hacer un sistema operativo como Windows 95. Windows 95 es el sistema que hizo un antes y un después. Yo recuerdo que con mi hermano nosotros fuimos a la presentación de Windows 95 a un hotel aquí en Guatemala y fascinados porque nosotros ya teníamos unas academias de computación. Habíamos iniciado con mi padre a dar clases de computación con mi hermano. Y yo tuve esa idea y tuve esa visión y la echamos a andar, ¿verdad? Y enseñábamos pues sobre Windows 3.1 en aquellos años. Cuando fuimos a esta exposición de Windows 95 y nos dimos cuenta de ese cambio tan impresionante que venía, ahí mismo yo hice el cheque y compré mi caja de Windows 95 Upgrade, ¿verdad? Íbamos felices con mi hermano, nos regresamos a la casa. ¿Y cuál crees que fue nuestra decepción? Cuando llegamos a la casa, no fue Windows 95, porque ya lo habíamos visto en una exposición completa por parte de uno de los resellers que eran nuestros, porque yo ya vendía computadoras y pues ya teníamos códigos con mayoristas para venta de computadoras. Y en la academia pues vendíamos computadoras. ¿Cuál crees que fue nuestra decepción cuando ya llegamos con esa caja tan preciosa que traía Windows 95 y todavía eran disquetes porque eran 11 discos o 12 discos, creo yo, y por disquetes todavía yo cargué mi primer Windows 95. Hoy creo que algunos ni conocen las disqueteras, pues, ¿verdad? Pero eran discos de 1.44 megas. Imagínate lo único que se podía guardar ahí. Entonces, ¿cuál crees que fue esa decepción? Fue ver que nuestro hardware no era apto para ese Windows 95. Tristes, pasaron meses que no lo podíamos instalar, pero por el negocio, pues mi padre nos ayudó y hicimos un upgrade en la computadora, no me recuerdo si la cambiamos. Y entonces ya pudimos instalar nuestro Windows 95. Fue tan maravilloso nuestro Windows 95 y no le estoy haciendo publicidad a Microsoft, no ganó nada,
Pero lo que quiero es enseñarte el antes y un después. Cuando ya tuvimos Windows 95, nosotros nos dimos cuenta que había que enseñarlo. Y entonces abrimos en la academia los cursos para enseñar Windows 95. Pero ¿cuál era la visión? Y eso es parte de con lo que quiero ir terminando esa historia. ¿Cuál era la visión de Bill Gates en esos años? La visión de Bill Gates fue que todo ser humano pudiera utilizar una computadora. Antes las computadoras usaban los ingenieros porque tú tenías que hacer comandos en DOS. Yo en 1990 fue mi primer año con el que empecé a trabajar con computadoras. Empecé a trabajar con el lenguaje BASIC y todavía con DOS, ¿verdad? Entonces todos conocemos esa historia del MS-DOS y el PC-DOS. Uno era de IBM y el otro es de Microsoft. Y sabemos la disputa que existió también entre IBM y Microsoft para esos años. Pero regresando al punto es que Bill Gates creó Windows 95 con una visión hacia afuera. ¿Por qué una visión hacia afuera? Porque fue una visión hacia el mundo, para que el mundo tuviera acceso a poder utilizar una computadora, que todo el mundo pudiera tener una computadora en su casa y pudiera usarla. Esa visión produjo millones y millones y millones. Por eso que cuando tú quieras realmente ser próspero y ser exitoso, lo más importante es que hagas una visión hacia afuera. ¿Qué es una visión hacia afuera? Que dé un beneficio, que dé un beneficio a la humanidad. Y por ende, esta te va a retribuir. Pero cuando tú haces una visión para enriquecerte tú directamente, puedes llegar al fracaso. ¿Sí? Todas las visiones grandes que tú te das cuenta en el medio informático son en pos de un beneficio de la humanidad. Y este, por ende, le retribuye al creador de la visión o de la ejecución de la visión, le retribuye económicamente, pues, ¿verdad? Pero saliendo de esa historia interesante, y las historias son muy buenas porque te ayudan a crecer y entender la programación en sí. Platiquemos de la codificación de la información. La información que manejan las computadoras es digital, o sea, ya salimos de lo análogo, hoy estamos trabajando en una era digital. Esto significa que esta información se construye a partir de unidades contables llamadas dígitos. O sea, que tú sabes que entonces son dígitos lo que tu computadora está manejando. Desde el punto de vista físico, las unidades de una computadora están constituidas por circuitos, formados por componentes electrónicos denominados puertas, así es como se les llama en electrónica, que manejan señales eléctricas que no varían de modo continuo, sino que solo pueden tomar dos estados discretos, o sea, dos voltajes, cerrado y abierto, bajo y alto, o cero y unos. Tú te recordarás que cuando se compraban las computadoras, mi primera computadora fue una One 8086 con 64 KB de RAM sin disco duro, monitor ámbar verde. Traía un 1 y un 0 para el botón de encendido. No decía on-off, eso se lo pusieron después, pero al principio solo traían un 1 y un 0. ¿Por qué? Porque el estado era 0 o 1. Así funciona la electrónica, ¿verdad? Ceros y unos. Igual nuestra computadora solo entiende ceros y unos. De este modo, la memoria de una computadora está formada por millones de componentes de naturaleza digital que almacenan uno de dos estados posibles. Entonces vemos que la información está codificada, ¿sí? En un formato digital, el cual se llaman dígitos, y sabemos que solo están en ceros y unos en sus estados. Entonces, al poder entender nosotros también esta arquitectura, nos damos cuenta que nuestro software tiene que ir mejorando. Así es que si tú eres fan de Matrix, ahora estarás pensando en los unos y ceros que aparecen en la pantalla, ¿verdad? Y como yo, te has de levantar todas las mañanas a tu computadora y esperas que diga en DOS, o sea, en la línea de comandos, diga Are you there? ¿Verdad? O sea, estás tú ahí y soñamos con podernos desconectar, ¿verdad? De la Matrix, pero no es así, ¿verdad? Pero ese es un ejemplo básicamente de lo que nos enseña los ceros y unos, pues, ¿verdad? Una computadora no entiende palabras. Ella no sabe que tú le puedes dictar, incluso todos los reconocimientos de voz que le pueden poner, no los entiende. Ella entiende, no, ella entiende unos y ceros. Tampoco entiende de dibujos, no entiende ni de notas musicales, ni incluso las letras del alfabeto que tú estás tecleando. No entiende lo que tú y yo estamos viendo en este momento en pantalla. De hecho, solo entiende información que ha sido descompuesta en bits. ¿Y qué es un bit? O un dígito binario es la unidad más pequeña de información que una computadora puede procesar. Un bit puede tomar uno de dos valores, como lo estábamos platicando, 0 y 1.
Por esta razón, las instrucciones de la máquina y los datos se representan en códigos binarios, al contrario de lo que sucede en la vida cotidiana, en donde se utiliza el código o sistema decimal. Hace poco estaba leyendo yo sobre Babilonia a nivel informático y estaba viendo que en Babilonia usaban otra base, como 64, 66, creo yo. Y era impresionante leer esa información que me pusieron a hacer en un trabajo precisamente sobre los fundamentos de datos. Y pude ver que ellos utilizaban otra base. Hoy nosotros utilizamos el base 10, ¿verdad? Tú sabes que tenemos un número que después del 9 volvemos a repetir un ciclo, pero incrementamos una unidad más, una decena más, una centena más, así precisamente, pues vamos aumentando. Pero nuestro sistema es en base 10, ¿sí? Y pude darme cuenta cómo ellos ya lo implementaban y hoy se utiliza para la arquitectura de la electrónica y cómo hoy se puede manejar directamente esas otras bases que existen numéricas para funcionar. Pero la computadora se basa en prácticamente un bit, 0 y 1. Así que tú entendiendo hoy en que las computadoras solo entienden ceros y unos, te puedes imaginar realmente todo lo que nosotros hacemos en ellas, en qué cadenas numéricas ella las puede leer y entender. Y así es como ella entonces puede procesar todo lo que nosotros estamos haciendo. Te invito entonces ahora, ya después de cerrar ese capítulo introductorio, toda esa parte de la información, aprendamos un poco sobre el software, que obviamente en nuestro idioma son los programas. El software de una computadora es un conjunto de instrucciones de programa detallados que controlan y coordinan los componentes del hardware de una computadora. Ese es un software, como vamos a aprender más adelante, de qué tipo, y también controlan las operaciones de un sistema informático. Vemos otra forma de tener un software. Así es que vamos viendo que hay dos opciones. El auge de las computadoras en el siglo pasado y en el actual siglo XXI se debe esencialmente al desarrollo de sucesivas generaciones de software, potentes y cada vez más amistosas, fáciles de usar. ¿Por qué fue que Windows 95 pegó como tenía que pegar? Porque fue fácil de usar. ¿Sí? Diseñaron un sistema que hasta mi papá aprendió a usar en esos años, ¿me entienden? No le fue complicado. Mi papá aprendió hasta a dar clases de computación por medio de Windows 95. Y no es que él se dedica al campo informático. Lo que quiero decirte es que la visión fue desarrollar algo fácil y así lo han venido haciendo. Así ha sido esa evolución. Tú te das cuenta hoy los CRMs, los ERPs, los sistemas operativos, todo tiene que ir siendo más fácil de usar. ¿Sí? Hoy aquellos despliegues de sistemas en Foxbase que eran puras tablas, ya no se usa, pues, ¿verdad? Hoy le tienes que dar interfaces amigables al usuario. Tienes que crearle desarrollos que sean fáciles de usar, de dinámicos, que le guíes por dónde poder trabajar. Por eso es que es bien clave que hoy en día tú vayas a aprender realmente, porque es importante que cuando codifiques, des esos comentarios, tanto para el programador como los comentarios internos del código, como comentarios que le vayan diciendo al usuario que debe de ir haciendo en tu programa. Muchos dejamos ejercicios y las tareas regresan solo con lo que realmente se pidió. Y a veces son tantas tareas que uno deja o de otros lenguajes que yo no tengo a veces en mente todas las tareas y cuando corro un programa solo es ingrese un número, ingrese un número, ingrese un, y tal vez ya ni sé qué hace el programa, ¿verdad? Porque me los mandan solo con el número de ejercicio. Imagínate cómo es si yo que puedo tener el conocimiento de la programación, ¿cómo puedes decirle a un usuario qué debe o no debe de hacer dentro de tu programa? Si tú solo le dices un número, ponga otro número, ponga otro número. ¿Y cuándo termina? ¿O qué va a hacer el programa? No le dices ni qué va a hacer, qué es lo que tiene que hacer. No le das esas guianzas. Y eso es parte de lo que vas a aprender hoy, también con los fundamentos de programación. ¿Qué es un programa en sí? Aquí podríamos pasar horas de horas platicando de qué es un programa, pero es un conjunto de sentencias o instrucciones a la computadora. Muchos podrán decir que es otra cosa, pero sí, es muy amplio. El proceso de escritura o codificación de un programa se denomina programación. Esa es la programación. O sea, la programación es alguien que hace una escritura o codifica prácticamente sobre un lenguaje para hacer un programa.
Eso es realmente un programa. Y esta parte que viene acá va a ser muy interesante que platiquemos, porque son los tipos de programadores. El día de hoy no te destajé qué es lo que usa cada uno de ellos porque lo veremos más adelante, no en esta clase, pero lo iremos trabajando cuando vayamos profundizando. Pero por eso, y esta tabla que estamos viendo acá, es la que a ti te hace sentirte en un momento dado abrumado, te hace sentirte cansado y te hace sentirte desgastado que crees que no sirves para programar. ¿Por qué? Porque ya es tan grande, es tan enorme el campo que tú en un momento dado te frustras de ver que no funcionas, pero no funcionas porque quieres hacer de todas, ¿es verdad? Y entonces platiquemos un poquito. ¿Cuáles son los tipos de programadores que existen? Tenemos el primero, que es el web. ¿Y qué es lo que realmente hace un programador web? Vamos a resumirlo. Aplicaciones para ser usadas en Internet. O sea, definitivamente. ¿Qué hace un programador web? Hace aplicaciones para que nosotros usemos en el Internet. ¿Sí? Y a esto obviamente tendrá sus lenguajes añadidos para que él pueda ejercer su función. El otro tipo de programador que tenemos pues es el desktop, que genera aplicaciones para computadoras, bien sean para laptops o para escritorio. Actualmente podríamos decir que este también es un cliente servidor, ¿verdad? O sea, puede trabajar también como cliente servidor, ¿sí? Entonces nos damos cuenta nosotros que se desarrollan softwares que pues en los 90s, 2000, nosotros teníamos que poner un server fijo también y desarrollar ahí. O simple y sencillamente eran como los sistemas que te hacían para una sola computadora, ¿verdad? Yo recuerdo que nosotros éramos importadores de zapatos y una de las inspiraciones que a mí me llevó a cabo a ser también en este rubro, programador, ingeniero, fue que el ingeniero que nosotros contratamos para que nos hiciera el sistema de la empresa, pues lo hizo en Foxbase. Y este ingeniero, Edgar Chuga, que fue de mis inspiraciones a trabajar en 1991, 92 más o menos, eh, este ingeniero pues nos ayudó realmente a hacer un sistema. Ahí fue donde yo fui conociendo. Obviamente la computadora que teníamos ya no servía, ya nos pasamos a una 386, ¿verdad? Y creo que 64 kbytes de memoria, o no, 64 megas creo yo que ya teníamos. Una cosa así, ya no me recuerdo bien de esa máquina. Tendría que recordarme. Eh, y ya vimos nosotros entonces que él trabajaba en esto. Pero ese sistema es lo que te quiero decir. Eran desarrollos desktop porque solo funcionaban en esa máquina. No había un licenciamiento, no había un cliente servidor, nada que ver. Era en la computadorcita que teníamos de casa y que era de oficina a la vez también, era en la que nosotros teníamos. En aquel entonces las computadoras cuestan lo que valen hoy las gamers, ¿verdad? Pero básicamente era una computadora sencilla, ¿verdad? Solo traía sus disqueteras, eran super VGA o VGA, pero ya se desarrollaban sistemas. Eso es lo que te quiero decir, que es prácticamente el programador desktop. El programador de apps es interesante porque hoy este auge y la pandemia nos hizo expandirnos tremendamente, pues, ¿verdad? Las apps son aplicaciones para dispositivos móviles. Windows Phone, aquí me hace falta la H, perdón, y Android iOS, ¿verdad? Entonces vemos que aquí los desarrolladores y programadores de apps hoy en día están teniendo mucho mercado, ¿verdad? Porque todo el mundo quiere una app, ¿verdad? Todo el mundo quiere una app hoy desarrollada. Y tenemos a los programadores backend, que hoy esta es una gran tarea, igual que el del frontend, ¿verdad? Hay que estudiar bastante y hay que prepararse bastante. Trabaja en la parte de la aplicación que se encarga del soporte de la aplicación, como puede ser el manejo de datos, el servidor, entre otros elementos. Básicamente el backend es el que está, como dice su palabra, por atrás, pues, ¿verdad? Todos los procesos, las bases de datos, todo lo está trabajando él directamente, ¿verdad? Y el frontend trabaja en la parte delantera de las aplicaciones. Trabaja de cara con el usuario en la aplicación, escribe el código que muestra los datos a las aplicaciones del usuario. Es el que como que puede crear esas interfaces amigables para el usuario, ¿verdad? Él es el que puede venir y decidir entonces cómo hacer para trabajar con cada uno de ellos. Ahora, yo te puse acá una pregunta y es ¿qué piensas tú del full stack? Porque eso es bien interesante.
todos ahora quieren ser full stack, ¿verdad? Todos quieren ser full stack. Y fue una palabra que creó el gremio, que crearon los programadores y que hoy las empresas han adoptado erróneamente, ¿verdad? Las empresas hoy ponen para contratar a alguien, ponen quiero desarrollador full stack, programador full stack. Y eso no existe realmente, ¿verdad? El full stack, muchos en este momento me van a decir que es la combinación directa de estos dos, ¿sí? Es la combinación directa del backend y del frontend. Y algunos todavía dirían que es el de todo, ¿verdad? Es el conjunto de todo. Y sí, puede que lo sea, pero te puedes imaginar qué es realmente que tú empieces a trabajar en una forma en que tuvieras que aprender todo esto, todo esto, todo esto, todo esto, todo esto. No te alcanza el tiempo. No te alcanza la vida para realmente aprenderlo todo. Y entonces aquí es donde tú te vienes a decepcionar, aquí es donde tú vienes a sentirte mal, porque entonces te das cuenta que tú no puedes hacer todo esto. Y entonces vienes a ese desánimo y el pensar que tú no sirves para esto. Y no es eso. Tú sí sirves para programar. Tú puedes conocer la sintaxis del lenguaje, como te lo he explicado, pero te cuesta poderlo interpretar. Pero uno de los grandes problemas es que queremos realmente nosotros, queremos abarcarlo todo. Y entonces en el momento en que nosotros queremos hacer todo este camino, no se puede, no se puede. Así es que yo te invito a que realmente tú puedas venir y decidir ser realmente un web programmer, un desktop programmer, te dediques al mundo de las apps, seas un buen back, seas un buen front, ¿sí? Y dejes de estar pensando en un momento dado en ser un full stack, porque eso no se va a dar. ¿Sabes cuál va a ser el problema? Que vas a hacer realmente solamente un 50-50. Solo vas a hacer un 50, un 50. ¿Y sabes qué es lo que me impresiona de esto? Es que muchos, cuando les dicen que son full stacks y los contratan, vienen y les dicen, ¿sabe qué? Hágame un trabajo aquí del frontend que necesitamos. No, usted fíjese que yo soy más back, ¿va? Ah, bueno, no, es que yo un poquito sé de frontend, usted, ¿verdad? Y si vienes tú, entonces si es al revés, ¿verdad? Mire, necesitamos que le ponga aquí algo bonito al cliente afuera. No, usted fíjese que eso del CSS y JavaScript y que hacer así bonito todo, a mí no se me da usted, ¿verdad? A mí póngame a relacionarle bases de datos y si usted necesita que le haga aplicaciones integradas. Bueno, entonces sabe qué, váyase. Y a usted también váyase. Pero ¿por qué si yo soy un full stack, verdad? Tú no eres full stack, ¿sí? Tú no eres full stack. Que quede bien claro que no eres full stack, ¿sí? Esto toma mucho tiempo. Esto es para que uno se pueda hasta desmotivar, ¿me entiendes? Entonces aquí esto, ya no le pongas mucha bola, ¿sí? El tiempo te va a consumir esto. Así es que aprende realmente a algo, que te guste algo. Así que yo te invito, ¿quieres ser un web? ¿Quieres ser un desktop? ¿Quieres ser un app? ¿Quieres ser un backend? Un frontend? Especialízate en ello. Métete a cursos que realmente enfoquen cada uno de ellos. ¿Sí? Hay bastantes cursos pagados, hay academias pagadas donde pueden formarte realmente como estos desarrolladores. Como también puedes ser un autodidacta y hacer tu caminar como autodidacta. No estoy diciendo que sea malo. Muchos son autodidactas y les ha ido bien también. Claro que lo mejor que yo te puedo recomendar es que estudies una carrera, estudies una ingeniería. El ingeniero, y ese es un concepto que la gente tiene erróneamente, el ingeniero conoce de todas un poco, ¿sí? Conoce de todas un poco, pero eso no lo convierte a él en un full stack, ¿sí? El ingeniero sabe trabajar todo esto, pero ¿sabes cuál es la diferencia? Muchos creen que la carrera profesional te tiene que formar en todo y no es así.
tú vas a aprender un poco de cada uno, porque tú eres el ingenioso, tú eres el creativo, tú eres el que va a echar a andar proyectos, ideas en una empresa. Así es que lo que tú vas a hacer directamente es que tú vas a contratar equipos de trabajo que ellos sepan hacer las cosas. Tú vas a contratar gente que en un momento dado pueda hacer web. Tú vas a contratar gente que pueda hacer desktop. Tú vas a contratar gente que sea de app. Tú vas a contratar tu backend y vas a contratar tu frontend. Y cada uno tiene una especialización en cada una de las áreas. Así es que entonces tú te vas a dar cuenta que ya empieza a cambiarte el panorama. Yo sé que te puede apasionar todo, como a mí me apasiona todo, pero esa es la quebrada de cara que nos hemos dado todos. Todos nos hemos quebrado la cara por querer abarcar de todo. Y por querer abarcar de todo, solo terminamos no avanzando mucho. Por eso dice el dicho, el que mucho aprieta, poco abarca, ¿verdad? Entonces, yo te invito a que tú puedas hacer este análisis el día de hoy y pienses en cuál es el que más te gusta. Vamos a irnos adentrando un poco en cada uno más adelante y tú podrás ir conociendo más de ellos, ¿sí? Así es que, sin más, pues entonces vamos a seguir avanzando. Entonces, nuestro siguiente tema era el software del software, ¿verdad? Y como el software y los programas que estábamos hablando, existe el software del sistema. El software del sistema coordina las diferentes partes de un sistema de computadora y conecta e interactúa entre el software de aplicación y el hardware de la computadora. Otro tipo de software del sistema gestiona, controla las actividades de la computadora y realiza tareas, procesos comunes. A este tipo se le denominan utilities u utilidades. Si tú te recuerdas, hace muchos años existió Norton Utilities, existía, bueno, existe Clean Sweep, ¿verdad? Existen varias herramientas que te permiten hacer utilidades. Los antivirus son utilidades. Entonces, no directamente tienes que tener un software de sistema. Y el software de sistema es como Windows, Mac, Android y Linux, aunque sabemos que hay más, ¿verdad? OS2Warp, AS400, sabemos nosotros que está Unix, ¿verdad? Y si nos vamos a los demás gremios que existen, la gente desarrolla sus propios sistemas operativos también para ciertas entidades de gobierno, ciertas en milicia, se desarrollan sus propios softwares de sistema, pues, ¿verdad? Y el software de sistema es quien gestiona y controla las actividades de las computadoras. O sea, todas las aplicaciones que nosotros desarrollamos funcionan sobre un sistema operativo, ¿sí? Claro que meterse a hacer sistemas operativos ya es otro rollo. Hacer sistemas de utilities o utilidades también es otro rollo porque tienes que conocer mucho de hardware y de los recursos de la máquina. Entonces, ese es básicamente también uno de los softwares. Y el software de aplicación, que es por el cual nosotros estamos en este mundo de la programación interesante, tiene como función principal asistir y ayudar a un usuario de una computadora. Para ejecutar tareas específicas, los programas de aplicación se pueden desarrollar con diferentes lenguajes y herramientas de software. Los lenguajes de programación sirven para escribir programas que permiten la comunicación usuario-máquina. Acá vemos nosotros que está nuestra unidad central de procesamiento, CPU en inglés, nuestro sistema operativo, nuestro programa se carga en la memoria externa y hace esas interconexiones para hacer la ejecución del programa, lo cual estaremos trabajando más adelante. Por eso es que hoy es clave que tú sepas que tienes que conocer la arquitectura de las computadoras para que tus softwares funcionen muy bien. Hablábamos de los lenguajes de programación, pero los lenguajes de programación no como tales, esa gran cantidad que existen hoy, sino los lenguajes de programación que nuestro computador puede interpretar. Para que un procesador, CPU o unidad central de procesamiento, realice un proceso, se le debe suministrar en primer lugar un algoritmo adecuado. El procesador debe ser capaz de interpretar el algoritmo, lo que significa comprender las instrucciones de cada paso, realizar las operaciones correspondientes. Por eso yo te decía que es importante que tú sepas que debes realmente tener pasos. Debes tener pasos que te ayuden directamente a decir por qué tú tienes que hacer los algoritmos. Los pasos te van a llevar al éxito del desarrollo de tus aplicaciones, ¿sí? Y entre los lenguajes de programación, un programa se escribe en un lenguaje de programación y las operaciones que conducen a expresar un algoritmo en forma de programa se le llama programación. O sea, a lo que tú haces se le llama programación.
Así pues, los lenguajes utilizados para escribir programas de computadoras son los lenguajes de programación. ¿Cuáles son los lenguajes de programación? C, C Sharp, C++, Java, Python, JavaScript, ¿sí? Y Go y todos los demás que hay, ¿verdad? Aparte, pues son los frameworks. Y los programadores son los escritores y diseñadores de programas. Eso ya lo dejamos bien claro, pero es importante que también lo sepamos. El proceso de traducir un algoritmo en pseudocódigo a un lenguaje de programación se le denomina codificación. O sea, que cuando tú haces tu pseudocódigo y ya lo llevas al proceso de programación, se llama codificación. No me digas que tú haces codificación cuando solo te sientas y ya haces código. Eso no es codificación, ¿verdad? Porque eso es sentarse a hacer código de una vez. Y el algoritmo escrito en un lenguaje de programación se denomina código fuente. Cuando tú ya lo hayas hecho en el lenguaje que lo hayas realizado, se llama un código fuente. En realidad, la computadora no entiende directamente los lenguajes de programación, sino que se requiere un programa que traduzca el código fuente a otro lenguaje que en sí entiende la máquina. Así es que nuestras computadoras no entienden de Python, no entienden de Java, no entienden de JavaScript, no entienden de Go, no entienden de C, sino que ellos necesitan lenguajes que puedan hacer esa comunicación entre el hardware y nuestro lenguaje de alto nivel. A estos son los lenguajes de bajo nivel, lenguajes ensambladores. Sería muy difícil que nosotros nos pusiéramos a hacer lenguajes como este, ¿no? Mira eso. ¿Entiendes tú algo ahí? Mira eso, ¿verdad? Ya sería bastante difícil que nosotros podamos realmente trabajar en este tipo de lenguajes, pues, ¿verdad? Imagínate nosotros realmente hacer este tipo de lenguajes sería bastante complicado, ¿verdad? Entonces, te sugiero que conozcas realmente de esto porque así es como se comunica tu lenguaje a este tipo de lenguaje, ¿verdad? Entonces el lenguaje que tú estás utilizando de alto nivel se tiene que interconectar con un lenguaje de bajo nivel y el de bajo nivel llega a un lenguaje máquina y la máquina ya lo puede entender, ¿sí? Entonces, para seguir platicando de los principales tipos de lenguajes son estos. El lenguaje máquina, que es el que estábamos hablando, es el que ya entiende unos y ceros. El lenguaje de bajo nivel ensamblador, que va a unir esa información que nosotros estamos queriendo mandarle al lenguaje máquina. Y el lenguaje de alto nivel, que es en el que nosotros ya estamos trabajando. El lenguaje de alto nivel, por lo general, tiene palabras muy parecidas al inglés. Entonces, por eso es que se nos facilita a que nosotros tuviéramos que trabajar en un lenguaje de máquina o en un lenguaje ensamblador. Y veamos cuáles son este tipo de lenguajes, pues, ¿verdad? Lenguajes de alto nivel tenemos como Java, C Sharp, PHP, Python, etcétera, ¿sí? Son todos los que hoy conoces y utilizamos tú y yo. El lenguaje de bajo nivel, que es el ensamblador, código máquina binario 0 y 1 y que conecta con la parte física de nuestra computadora. Otro ejemplo acá, lenguajes de alto nivel, Fortran, C, Pascal, son lenguajes de alto nivel y lenguajes ensambladores, lenguajes de bajo nivel, ¿sí? Entre ellos, pues como Fortran y todos estos son lenguajes de bajo nivel, ¿sí? Porque Fortran y ellos, pues, nos ayudaban a hacer esa interconexión. El proceso de traducción de un programa fuente escrito en un lenguaje de alto nivel a un lenguaje máquina comprensible por la computadora se realiza mediante programas llamados traductores. Los traductores de lenguaje son programas que traducen a su vez los programas fuente escrito en lenguajes de alto nivel a código máquina. Los traductores se dividen en compiladores e intérpretes. Así que vamos a avanzar en ellos para que tú sepas qué son. Lo habíamos estado mandando como cápsula, ¿verdad? Durante los grupales para hacer como de debates de esto y fue interesante ver que algunos sabían, otros no sabían y ver la multiplicidad de respuestas que se dieron y si hoy tú no sabes, pues lo vas a aprender y si ya sabías, pues lo vas a reforzar y si no, pues será una definición más para tu conocimiento. Intérpretes. Un intérprete es un traductor que toma un programa fuente, lo traduce y a continuación lo ejecuta. Los programas intérpretes clásicos como BASIC prácticamente ya no se utilizan, más que en circunstancias especiales. Sin embargo, está muy extendida la versión interpretada del lenguaje Smalltalk, un lenguaje orientado a objetos, puro, innato. El sistema de traducción consiste en traducir primera sentencia del programa a un lenguaje máquina. Se detiene la traducción, se ejecuta la sentencia, a continuación se traduce la siguiente sentencia y así sucesivamente hasta terminar el programa.
Aquí te dejo un ejemplo de Basic. Mira, yo aprendí Basic en 1990. Me tocó hacer un programa para lo que antes de Burger King, cuando vino antes de que viniera Burger King, pues era Burger Shops, no sé si te recuerdas, aquí en Guatemala. Y me tocó hacer un programa para el control del desayuno y los del almuerzo. Entonces tenía que cambiar según el horario de la persona en caja. Y me recuerdo que me tocaba hacer estos programas. Y cuando uno hacía este tipo de programas en Basic, era bien impresionante porque si uno no dejaba espacio en las líneas, porque estas se numeraban, si tú lo hacías un 2 3 4 5 6 y después necesitabas insertar una línea, ya no tenías espacio. Si tú te das cuenta, aquí va de la 30 a la 35, 36, 37, 40, porque quiere decir que aquí insertaron líneas, lo muy probable es que estaban trabajando de la 30 a la 40, porque después te das cuenta hasta la 60. Si tú necesitas meter líneas, después necesitas meterlas con un número, porque tú numerabas las líneas. Hoy nuestros IDES numeran las líneas por nosotros, pero en aquellos años tú tenías que poner hasta las líneas. Pero eso es prácticamente un intérprete, ¿sí? Un intérprete es aquel que en el momento también puede hacer esa conjugación directa de una vez de lo que se está programando. Y los compiladores. Un compilador es un programa que traduce los programas fuentes escritos en lenguaje de alto nivel al lenguaje máquina. La traducción del programa completo se realiza en una sola operación denominada compilación del programa. Es decir, se traducen todas las instrucciones del programa en un solo bloque. El programa compilado, o sea, lo lee completo y depurado revisando que no hayan errores en él, en el código fuente, se denomina un programa ejecutable. Entonces te crea un programa ya ejecutable porque ya se puede ejecutar directamente y las veces que tú desees. Solo tienes que volverlo a compilar y lo puedes volver a utilizar. De este programa ejecutable no necesita el compilador para su ejecución. Los traductores de lenguajes típicos más utilizados son C, C++, Java, C Sharp, Pascal, Fortran y COBOL. Algunos decían que ya era interpretado, ¿sí? Pero no, es compilado porque él necesita un compilador. Python, tú escribes la línea y esta se ejecuta de una vez, ¿sí? C, si tú te recuerdas del viejo Borland C, recordarás que tenías que usar un compilador. Pascal utilizaba un compilador, ¿sí? Entonces tú te das cuenta que son programas que requieren un compilador. Acá te dejo la diferencia entre intérpretes y compiladores. Programa fuente, intérprete, traducción y ejecución línea a línea. O sea, línea escrita, línea traducida. Línea escrita, línea traducida, ¿sí? Los compiladores, haces tu programa fuente, lo compilas por completo y crea un programa objeto de ejecución, ¿sí? Entonces acá tenemos otros más, ¿sí? Te dejo otros para que tú puedas ver los compilados y los interpretados, ¿sí? Tenemos a PHP, Python, Ruby como interpretados, pues, ¿verdad? Entre algunos de ellos. Ya es que tú te sientes en el internet y depures lenguajes interpretados y lenguajes con compilador, ¿sí? Y podrás ir viendo la diferencia. Bueno, y llegando ya a una de nuestra recta final de esta clase, podemos ir conociendo sobre las fases en la resolución de problemas. Y este realmente es el punto en el que yo te quiero dejar el día de hoy más interesado, porque este es el punto en el que te va a ayudar a que tú puedas crecer realmente en la programación. Esto es lo que te va a ayudar a formarte para que tú ya puedas ser un buen programador. Que esos problemas que te agobian cuando te los dejan, los puedas entender, los puedas masticar como que son chiclecito y los puedas echar a andar en el código, no importando el lenguaje que te lo pidan, sino que tú los puedas desarrollar. Entonces, veamos cuáles tienen como fases en la resolución de problemas. La fase número uno es el análisis del problema y esta es la que requiere la materia gris de nuestro cerebro. El problema se analiza teniendo presente la especificación de los requisitos dados por el cliente de la empresa o por la persona que encarga el problema. Esto es decirte a ti, queremos hacer un programa que haga esto y esto. O nosotros funcionamos de esta y esta y esta forma y queremos hacer un programa que haga esto. Ese es el problema. Pero después tú te tienes que sentar a hacer un análisis de él. Es que tú entiendas lo que te están solicitando. Tú veas los factores de lo que ellos conllevan. Vamos a estar trabajando ahorita con el análisis de problema el día de hoy todavía. El diseño del algoritmo. Una vez analizado el problema, se diseña una solución que conducirá a un algoritmo que resuelva el problema. Aquí tú ya entendiste
ya sabes qué quieres hacer y con el diseño del algoritmo te va a ayudar a que ese análisis que tú hiciste se pueda ejecutar. Sabemos nosotros que en el diseño del algoritmo vamos a encontrar, como lo vamos a ver en la diapositiva que viene después, el pseudocódigo, encontramos los diagramas de flujo y el NS que nos pueden también ayudar a hacer otro tipo de soluciones para el diseño del algoritmo. La codificación e implementación. Esta es la que a todos les fascina, pues, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esta es en la que echamos código. La solución se escribe en la sintaxis del lenguaje de alto nivel, por ejemplo, Python, JavaScript, Java, etcétera, y se obtiene un programa fuente que se compila a continuación. Sí. ¿Cuántos realmente directamente les gusta esta fase? Esta es la que nos encanta, ¿verdad? Y de ahí, entre las fases de la resolución de un problema, existe la ejecución, verificación y depuración, otra parte que ya no mucho nos gusta. El programa se ejecuta, se comprueba rigurosamente y se eliminan todos los errores denominados bugs que puedan aparecer. Aquí nosotros a veces ya por tiempo solo queremos ir con el cliente, entregárselo y que ya él vea qué puede hacer con esto. El mantenimiento. El programa se actualiza y modifica cada vez que sea necesario de modo que se cumplan todas las necesidades de cambio de sus usuarios. O sea, todo aquel mantenimiento que el cliente nos pide después de una ejecución, verificación y depuración se debe de poder realizar. Tener sus rutinas de mantenimiento dentro del programa, sus upgrades, contemplar todos estos procesos de mantenimiento que el software debe tener. Y la parte que a nadie le gusta, la documentación. La escritura de las diferentes fases del ciclo de vida del software, esencialmente el análisis, diseño y codificación, unidos también a los manuales de usuario y de referencia, así como normas de mantenimiento. Tú debes informarle a tu cliente, a la empresa o quien te esté contratando, cómo funciona lo que creaste para ellos. Y para ello debes hacer manuales. Nosotros tenemos un ERP de hace más de 25 años que ha ido evolucionando y va ido creciendo. Y déjame decirte que lo que te quiero enseñar es que nosotros hemos hecho un manual, el cual, mira, cubre todo. Mira todo el gran manual que es. Y aquí le enseñamos al cliente realmente a poner cómo hace un cheque, cómo cierra un ciclo de IVA, cómo hace una factura, cómo hace un descargo de inventario, cómo maneja una cuenta corriente, todo por segmentación. Aparte que el mismo sistema también lo tiene, ¿me entiendes? Entonces tú tienes que pensar en todas estas opciones que debes de realizar también como documentación. Ahora, platicando un poquito acá, que es un tema que a todos nos gusta, ¿cuántos realmente empezamos por el 1 o por el 2 o por el 3 o por el 4? Bueno, este no podría estar, el 5 o por el 6. ¿Cuántos realmente comenzamos por el número 1? A ver, ¿cuántos realmente comienzan por aquí? ¿Mm? No, ¿verdad? ¿Por dónde comenzamos nosotros? Comenzamos por aquí. Este es el que nos fascina a todos. Y entonces todos empezamos por el 3. ¿Sí? Empezamos por el 3, nos sentimos los reyes haciendo nuestro código y tristemente y muchas veces nuestro cliente es el que paga el pato. Porque cuando tú estás aquí, en este número 3, ya básicamente te quedaste tú en que solo aquí empiezas a echar a andar. ¿Y qué sucede? Vienes hasta acá con el cliente para entregarle un producto y tú vienes y le dices al señor cliente, aquí le instalas en su computadora sus servidores y le dices que ya está, que trate de echarlo a andar, que mire cómo le funciona. Y resulta que tu sistema pues tiene también todavía muchas fallas, ¿verdad? Tiene muchas fallas y ahí estás todavía echando punta. Resulta que entonces en vez de tomarte 3 semanas, 4 semanas, como te tenía que tomar, ya lleva 2, 3 meses, y entonces el cliente ya se volvió molesto para ti. Resulta que entonces te contrata un segundo cliente y tú todavía estás depurando el primero, pero ya te contrató un nuevo cliente, te contrata un nuevo cliente en el cual tú también inicias desde este procedimiento. Y nuevamente volvemos a repetir el ciclo, ¿verdad? Nuevamente volvemos a ver nosotros que otra vez también hay
bugs aquí y ahí se queda. Y cuando tú vienes a sentir, esto ya es un círculo vicioso. Tristemente, nosotros medio entendemos este 50%, si es que entendimos el 50%, y saltamos de una vez a codificar. Y de ahí ya no hacemos lo demás, ¿verdad? Porque todo esto es tiempo y dinero que estoy perdiendo, pero no debe ser así. Si tú cumples con estas fases, déjame decírtelo, te van a ayudar grandemente. Si tú vas de una fase a otra, a otra, a otra, a otra, vas a ser un buen programador y exitoso. Por eso es que no entendemos, porque cuando nosotros de una vez nos vamos aquí, no entendemos el problema. Vienen nuestros catedráticos de universidad, vienen las empresas y nos dicen, haga un programa que haga este. Como de una vez vamos hasta el 3, resulta que no entendemos. Resulta que no nos es funcional el programa a nosotros porque nos hemos saltado todas sus fases, ¿sí? Entonces yo te invito a que realmente tú puedas entender y comprender cada una de estas y que no seas un programador impulsivo. Todos lo hemos sido, todos nos ha pasado, todos nos sigue sucediendo. Así es que yo te invito a que trates de pasar primero por el análisis del problema. Vamos a trabajar cada una de estas fases en nuestro curso, pero el día de hoy vamos a trabajar con las primeras dos. Y a eso vamos a ayudarnos también. Pero para esto vamos a aprender primero qué es un algoritmo, porque si vamos a estar trabajando con algoritmos, tenemos que saber. Toda la programación son algoritmos. Si ustedes se dan cuenta, Facebook son algoritmos, TikTok son algoritmos, Instagram son algoritmos, todo funciona en base a algoritmos. Si tú no entiendes cómo funciona un algoritmo, muy difícilmente podrás ser un buen programador. Antes de conocer las tareas a realizar en cada fase, se considera el concepto y significado de la palabra algoritmo. La palabra algoritmo se dio por el nombre de un matemático y astrónomo árabe que escribió un tratado sobre manipulación de números y ecuaciones en el siglo IX. Un algoritmo es un método para resolver un problema mediante una serie de pasos precisos, definidos y finitos. Preciso indica el orden de realización de cada paso. Definido, si se sigue dos veces, obtiene el mismo resultado cada vez. Y finito porque debe tener un fin, un número determinado de pasos. Un algoritmo debe producir un resultado en un tiempo finito. Los métodos que utilizan algoritmos se denominan métodos algorítmicos. En oposición a los métodos que implican algún juicio o interpretación que se denominan métodos heurísticos. Los métodos algorítmicos se pueden implementar en computadoras. Sin embargo, los procesos artificiales han hecho posible la implementación del proceso heurístico en computadoras. Ejemplo de algoritmos: instrucciones de montar una moto, una receta para un pastel, realizar la suma de dos números. Los algoritmos se pueden expresar por fórmulas, diagramas de flujo, ONS y pseudocódigos. Vemos nosotros los tipos de algoritmos. Pseudocódigo, muy similar ya a lo que nosotros queremos interpretar en un lenguaje de programación. Diagrama de flujo, nos muestra el recorrido que nuestro programa puede tener. LNS, otro tipo de forma de hacer también algoritmos, y el de fórmula, que ya es muy similar como que fuera el programa. Entonces, nosotros vamos a estar trabajando el día de hoy con el diagrama de flujo. Va a ser uno con los que vamos a estar trabajando en este tiempo del curso y después lo iremos implementando también a pseudocódigos. Y entonces, trabajemos lo primero, el análisis del problema. La primera fase de la resolución de un problema con una computadora es el análisis del problema. Esta fase requiere una clara definición donde se contempla exactamente lo que debe hacer el programa y el resultado de la solución deseada. Mira, aquí es donde tú prácticamente sales adelante. Dado que se busca la solución por computadora, se precisan especificaciones detalladas de entradas y de salidas. O sea que podríamos definir que en un problema es conveniente responder a algunas preguntas. O sea, cuando te dan el problema, tú debes responder a ese problema con unas preguntas. ¿Acaso te estoy hablando de qué es la resolución de un problema? Se hace un análisis, se hace un diseño de algoritmo y se presenta la resolución del problema por una computadora. Pero ¿cuáles son estas preguntas cuando nosotros queremos analizar un problema? Nos dan el problema y nosotros deberíamos hacernos estas siguientes preguntas. ¿Qué entradas se requieren? ¿Qué tipos de datos
con los cuales se trabajan y qué cantidades. Mira qué interesante. ¿Cuáles son las salidas deseadas? ¿Qué tipo de datos de los resultados y cantidad se esperan también? ¿Y qué método produce la salida deseada? O sea, es que tú pienses en qué método produce la salida deseada. Requisitos o requerimientos adicionales y restricciones a la solución. O sea, si tiene algunas cosas adicionales que me estén pidiendo o tiene algunas restricciones. Imaginemos el siguiente caso. Yo vengo y te digo que vayas a la tienda a comprarme una Coca-Cola. ¿Cuáles son tus datos de entrada? Sí, observo que me han puesto varios comentarios con los datos de entrada, pero ¿cuáles son los datos de entrada para este problema? Los datos de entradas es, primero, que tú deberías recibir un dinero para poderla comprar. Segundo, tener un medio para poder ir, ya sea que si es cerca, tú puedas ir. Otro dato de entrada es que exista un lugar donde comprarlo. ¿Cuál es la salida deseada? ¿Qué espero yo de darte un problema como irme a comprar una Coca-Cola? ¿Qué espero? Espero que me traigas mi producto, me traigas mi Coca-Cola. ¿En qué cantidad? La que yo te haya indicado. Si te dije tráeme una Coca-Cola, espero una Coca-Cola de regreso. Y ahora, ¿cuál va a ser el método que produce la salida deseada? ¿Cómo tú puedes ejecutar lo que yo te estoy pidiendo? Bueno, primero, ¿cómo se va a producir la salida deseada? Primero, debes saber que exista un lugar donde la puedes ir a comprar. Segundo, debes tener el dinero para poderla ir a comprar. Tercero, tienes que tener el medio para poderla ir a comprar. Cuarto, debes ver que tenga el del lugar la Coca-Cola que yo te estoy pidiendo. ¿Cómo se produce la salida? Si en esa tienda no hay, ¿qué más debes de ir a hacer? Entonces te das cuenta cómo lo que produce la salida debe ser analizada. Es tu motor, es tu engranaje. Debes pensar en que si no hay ahí, debes de ir a otro lado y traerme la Coca-Cola. O sea, si tú al final de cuentas quieres producir la salida deseada, tu método que produce la salida deseada va a tener ciertos pasos que tú vas a tener que analizar. A estos requisitos o requerimientos adicionales y restricciones a la solución, ¿cuáles podrías encontrar tú al problema de que yo te estoy pidiendo que me compres una Coca-Cola? Una de las restricciones es que no quiero otro sabor, sino que quiero una Coca-Cola. ¿Cuál puede ser un requerimiento o requisito adicional? Que debes de ir por mi Coca-Cola, que debes regresar con una Coca-Cola. Requerimientos adicionales, que yo te dijera entonces en el interim que también me traigas una botana, una chuchería, así se le dice aquí, ¿verdad? Entonces que tú me trajeras una botana, unas papas, papalinas, un chocolate, una galleta del market o de la tienda donde tú estás haciendo que se produzca la salida deseada. Pero si yo no te estoy pidiendo ningún requerimiento adicional, no tienes por qué traérmelo. La restricción es que sí debes regresar con la Coca-Cola. Y lo otro es que si no hubiera una restricción, quiere decir que tú puedes regresar con mi dinero en la mano y decirme, no había una Coca-Cola, porque no hay ninguna restricción. Si la restricción es que debes traerme la Coca-Cola, en tu proceso de producir la salida, va a existir el ir a otro lugar si en ese lugar no había. Va a existir analizar si me traes otra bebida diferente, ¿sí? Entre las entradas que se están pidiendo también, tú debes analizar que también aquí se te debe de decir qué tipo de Coca-Cola yo quiero. Si es lata, si es botella, si es doble litro, si es triple litro, ¿sí? Tú debes analizar ese tipo de entrada que también se debe estar requiriendo. Así es que en este momento que hicimos nosotros un análisis del problema de comprar una Coca-Cola, podemos entender y cómo desmenuzar también entonces nosotros los problemas que se nos dicen. Y para llegar ya a nuestra área práctica, vamos a hacer lo siguiente. El análisis del problema. Este es un ejercicio. Y dice, se solicita realizar una implementación para sumar dos números solicitados al usuario. Si tú te das cuenta, yo he creado unas llaves para separar las entradas, las salidas y el método que produce la salida, que es el proceso. Básicamente yo creé estas llaves que hacen lo siguiente. Te pide cuáles son tus entradas. Están diciéndonos que deseamos sumar dos números. Entonces es sencillo porque nos piden el valor número 1 y el valor número 2.
Aquí yo no meto ni mi resultado ni no meto mi proceso, porque estas son mis entradas. Esta es la información que yo estoy recibiendo. ¿Qué estoy recibiendo para poder hacer la salida deseada? La salida, ¿qué es lo que me están pidiendo que haga? Siempre deberías empezar en este orden, tus entradas y tus salidas, porque entonces ya te va a ayudar a analizar tu proceso. Entonces, ¿qué se te pide? El resultado de la sumatoria. No más. Este ejercicio no dice nada más, no dice haga y deshaga, no, dice queremos sumar dos números. Obviamente quiere decir que tiene una respuesta, tiene un resultado. Y el resultado sería la sumatoria de mis entradas. Ahora viene la pregunta, el cómo lo voy a hacer. Ahora viene la pregunta, ¿qué voy a hacer para conseguir que de esto yo llegue a esto? ¿Y qué debo de hacer? Pues en mi proceso debería ser una sumatoria de los números solicitados. No es que aquí te pongas a hacer un pseudocódigo, ¿sí? No es que pongas A más B y C es el resultado. No, esto es para que tú hagas el entendimiento de lo que te están pidiendo y entonces puedas hacer código muchísimo más fácil, ¿sí? Ahora, después de que tú ya hiciste una tabla como esta para analizar la suma de dos números, tú deberías poder hacer un algoritmo, un pseudocódigo y que te ayude a hacer tu programa antes de echar el código fuente en un lenguaje de programación. Y para ello nosotros vamos a utilizar Raptor. Raptor es un software que nos va a ayudar a nosotros a hacer diagramas de flujo en secuencias y que van a permitir que nuestros análisis sean puestos a prueba antes de hacerlo en un lenguaje de alto nivel y nosotros no perdamos tiempo innecesario y podamos ser más óptimos en nuestra forma de trabajar. Utilizaremos la herramienta Raptor durante nuestro curso. Esta se puede descargar de su página oficial, que es raptor.martincarlisle.com, o de nuestro Mega, que te voy a dejar en el enlace de la descripción, ya sea en el canal de YouTube o si lo estás viendo en la fanpage de Facebook, en su descripción del video. Vas a encontrar el enlace a nuestro Mega y lo vas a poder descargar. La instalación es muy sencilla, siguiente y finalizar. Trabajaremos en nuestro Raptor y explicaremos su funcionamiento. Entonces, vamos básicamente a regresar a nuestro problema y vamos a ir a hacer el problema que se nos está pidiendo, que se nos está solicitando en este momento. Entonces, que hagamos la sumatoria de dos números. Para hacer la sumatoria de dos números, yo me voy a ir a mi Raptor para poder trabajar con él. Entonces, para ello, yo voy a poner mi Raptor y te voy a compartir mi pantalla completa. Ahorita se va a ver doblemente mi video, pero lo voy a minimizar. Entonces, ahora vamos a tener aquí. Tú tienes tu Raptor y un Master Console que te ayuda a ver tus resultados. Tienes en un área izquierda tus símbolos y si tú te das cuenta, él ya siempre comienza con el Start y el End. En Raptor, tú debes siempre primero grabar tu algoritmo para que este funcione. Yo lo voy a ir a meter al escritorio para que los tengamos acá. Voy a crear una carpeta que se llame Fundamentos de Programación nuevo y voy a ir a crear el que se llame suma de dos números. Suma dos números. Después de que ya lo grabo, ya me deja insertar símbolos. Si tú no has grabado y jalas un símbolo, te va a decir que debes de grabar. Acá tenemos un ejecutable y un stop para que nosotros podamos ir viendo el flujo. Esto te da la velocidad también con la que tú quieres que se ejecute tu algoritmo, por si quieres ir viendo más despacio cómo va funcionando. Bueno, se nos pedía insertar dos números. Te voy a enseñar cómo funciona. Decía que le pedíamos dos números al usuario. Entonces nosotros vamos a crear acá, arrastrando, mira, un input que nos permite a nosotros decirle al usuario qué es lo que queremos que haga. Con un doble clic sobre el símbolo, me permite que yo pueda ir a decirle qué es lo que nosotros deseamos hacer. Solo estaba revisando que existe la pantalla que estamos compartiendo. Y dice entonces, con comillas, porque este está desarrollado en C, Sharp, Rails y más, entonces, pues nos pide comillas para pues, su ejecución. Y le vamos a decir ingrese el
primer número. ¿Sí? Entonces a esto nosotros le estamos pidiendo el primer número. ¿Y dónde lo vamos a guardar? Lo vamos a guardar en una variable, porque las variables nos van a servir para ello. Entonces le vamos a decir que lo guarde en la variable num1. Y mira, le damos down y ya está creado que nosotros podemos pedirle las variables al usuario. Como son dos números, yo voy a jalar otro más, lo voy a poner en la línea continua y le voy a decir nuevamente que lo haga, repita el proceso. Ingrese el segundo número, perdón, ¿sí? Lo pongo entre comillas y le voy a decir que lo meta en num2. Mira. Y entonces básicamente nosotros ahorita ya tenemos ingresado acá qué es lo que deseamos que se haga, ¿verdad? ¿Sí? Ingrese el primer número e ingrese el segundo número. Revisamos que todo esté bien, estén las comillas y todo en orden, ¿sí? Entonces, estamos en el segundo. Y ahora, nosotros, ¿qué tendríamos que hacer? Pues necesitamos hacer una asignación de proceso, ¿verdad? Entonces, para hacer una asignación de proceso, llamamos a uno de asignación. Y en uno de asignación, entonces, nosotros ya podemos irle a decir a Raptor qué deseamos hacer. Entonces, aquí le vamos a decir que queremos guardar en la variable resultado. Queremos guardar qué, nuestras variables que creamos para hacer la suma. ¿A quiénes tenemos? Mira, él ya sabe determinar de una vez, perdón, él ya sabe determinar qué variables estamos usando. Entonces le voy a decir num1 más num2. Y él aquí ya sabe hacer básicamente esto, ¿sí? Entonces ahora, si tú te das cuenta, ya le hemos pedido al usuario los dos números y su suma. ¿Podríamos ejecutar esto si tú quisieras ir viendo cómo va? Sí. Entonces mira cómo lo ejecutamos y ves que se pone en verde por dónde se detiene y por dónde va. Entonces aquí dice ingresa el primer número. Le vamos a decir el 15. Aquí tu parte izquierda te muestra cómo va tu estado de variables. Tu Master Console te va a mostrar el resultado final, pero como no ha llegado al final, no lo puede hacer. Ingresa el segundo número, le vamos a decir 10. Y de ahí, mira, ocurre que se carga en resultado. Resultado es 25, pero no lo hemos desplegado en pantalla. Lo único que ha dicho es que ha trabajado sobre 5 símbolos. 1, 2, 3, 4, 5. Pero no logramos presentar una salida porque no hemos dado el resultado. Aquí solo vemos nosotros el estado de nuestras variables, pero en la Master Console deberíamos poder ver el resultado de esta sumatoria. Como no está, nosotros necesitamos hacer una salida y la hacemos a través de nuestro output. Entonces nuestro output nos está a nosotros enseñando a hacer esa salida. Si nosotros le damos doble clic, nos va a abrir una ventana que nos pregunta qué deseamos hacer. Entonces, entre comillas, le vamos a decir el resultado de la suma es dos puntos, espacio, y concatenamos. Podemos concatenar y le vamos a decir que ¿dónde guardamos el resultado? En resultado. Y entonces vamos a traer resultado. Mira. Y entonces lo volvemos a correr para ver si funciona. Va por el símbolo verde. Le vamos a decir 10. Le vamos a decir 25. Y hoy nosotros podemos ir a ver que nos dio el resultado de la suma es 35. Y esta vez dice que corrió sobre 6 símbolos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mira. Y lo interesante acá es que tú veas cómo se va deteniendo en donde nos está pidiendo pasar. Mira. Y guarda aquí nuestros estados de variables y nos da nuestro resultado. Entonces aquí tú ya has creado realmente lo que estábamos hablando nosotros del problema de la suma. Mira, dos números, un resultado y hacer una sumatoria. Y la cual también fuimos nosotros a implementar en nuestro Raptor, ¿verdad? Entonces, si tú te das cuenta, la fuimos a implementar
en nuestro Raptor. ¿Ok? Entonces esta es la forma en que vamos a ir utilizando Raptor. Y ahora veamos lo siguiente. Tenemos acá nosotros un whiteboard. ¿Por qué tenemos un whiteboard? Porque vamos a trabajar con unos talleres. Y para estos talleres, pues vamos a abrir un archivo que nosotros ya tenemos acá, que yo te voy a hacer llegar, que vas a tener en las descripciones, ¿verdad? Vas a tener tú las descripciones, vas a poder ir a trabajar directamente este taller que hemos creado. Este taller, para que pagamos un par de ejercicios el día de hoy con Raptor, y tú veas su funcionamiento. Entonces, vamos a revisar el taller que tenemos ahorita nosotros acá como número 1. Entonces, el taller número 1 dice así. Mira, lo voy a poner en pantalla y así tú ya lo puedes ver. ¿Sí? Entonces, mira. Y vemos nosotros lo siguiente. Acá lo tenemos. Curso Fundamentos de Programación. Realice los siguientes ejercicios. Cree el análisis del problema como se enseñó en clase y luego crea tu programa en Raptor. Escribir un programa que sume dos números solicitados al usuario. Ya lo hicimos. Y ahora nos piden escribir un programa que solicite cuántos números se desean sumar y realice la sumatoria de ellos y despliegue el resultado. Este ahora le está pidiendo, mira lo que nos dice. Escribe un programa que solicite cuántos números se desean sumar y realice la sumatoria de ellos y despliegue el resultado. Ok, entonces, ¿qué te sugiero yo que hagas? Que tú vengas aquí a nuestro whiteboard, copia esta imagen en un screen y que te sirva para poder hacer primero el análisis. ¿Cómo vamos a hacer el análisis entonces? El análisis quedaría de esta forma. ¿Cuáles son nuestras entradas a tener? ¿Qué nos están pidiendo? Nos están pidiendo que podamos sumar una lista de valores. Entonces, hoy no sabemos qué cantidad de números vamos a sumar, pero sabemos que vamos a necesitar entonces sumar números. Entonces, necesitamos número, que podría ser una de nuestras variables, que es el número que se va a ir ingresando. ¿Sí? Se va a ir ingresando. Esta sería una de las formas en que tú puedes entender qué tienes que hacer. ¿Qué es lo otro que te estaban diciendo? ¿Qué es lo otro que tú entiendes por el problema? Básicamente dice que tienes que sumar números, que es donde lo estamos guardando en número, y te dicen una cierta cantidad de números que vas a tener que hacer. Entonces tienes una cantidad de números a sumar, ¿sí? Entonces ya sabes tú que entonces estas serían tus entradas. ¿Hay alguna otra entrada que nos estén dando? Si tú crees que hay alguna otra entrada que nos estén dando, pues la anotas después. No necesariamente tienes que hacer ahorita todo. Después tú te puedes ir a las siguientes y te vas dando cuenta que te hace falta y puedes ir agregando en tus diferentes llaves. Esa es la idea de hacer un análisis del problema. Nos decían que debíamos sumar una n cantidad de números y entregar un resultado. ¿Qué nos están pidiendo entonces básicamente? Nos están pidiendo un resultado de la suma de los números que se agregan. Esa es nuestra salida. Eso es lo que nos está pidiendo. ¿Sí? Y ahora el procedimiento es cómo lo vamos a hacer. ¿Cómo lo vamos a hacer? Si tú te das cuenta, lo que nos están pidiendo de entrada básicamente es que tenemos que pensar, bueno, vamos a tener primero un número que se le pide al usuario de cuántos números desea sumar. Entonces quiere decir que tengo algo que tengo que estar repitiendo. Entonces a esto yo me doy cuenta que necesito un loop. Si tú lo quieres llamar como ciclo, pues sería un ciclo para repetir el ingreso de los números a sumar. ¿Sí? También, ¿qué necesitamos? Ok, ¿qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar un contador que haga el incremento del ciclo. Y también que necesitamos ir acumulando
los valores de los números. ¿Sí? Pero todos sabemos que números va tildado. ¿Sí? De los números. ¿Ok? ¿Crees que el análisis ahí está completo? Ahí está básicamente completo, ¿verdad? Entonces aquí nos damos cuenta nosotros que el ciclo está, esa M está de más ahí en ciclo. Entonces, ya básicamente hicimos nuestro análisis. Entonces ahora nosotros nos podríamos preguntar cómo lo podemos hacer nosotros en Raptor, pues, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nosotros podríamos ir a nuestro Raptor a hacerlo? Pues vayamos a nuestro Raptor a hacerlo. Y esa es la forma más fácil de trabajarlo, ¿sí? Entonces vamos a ir a nuestro Raptor. Lo voy a maximizar para mientras. Y vamos a crear uno nuevo. ¿Por qué? Porque este ya se usó. Entonces le decimos uno nuevo, lo grabamos porque se deben de grabar y le vamos a poner sumatoria de números. Ok. Ahora te voy a enseñar básicamente a hacer algo diferente. Lo primero que vamos a hacer es que como teníamos variables, ¿qué variables dijimos? Las que tenemos acá básicamente en nuestro análisis. Oh, perdón, ahorita se me borró porque ya no están los textos, yo los borré. Pero básicamente habíamos dicho que necesitábamos una variable que se llamaba ¿cómo? Se llamaba número. ¿Te recuerdas? Entonces la vamos a llamar número y la voy a inicializar en un valor. La voy a inicializar en el valor 0. ¿Sí? Dice, aquí puedes presionar una más y te da, no tienes que estar yendo arrastrando. Si puedes presionar la manita, te da el último elemento que has utilizado. ¿Cuál es el otro que dijimos que había que utilizar entre estas variables que dijimos? Era la cantidad de veces que se tiene que repetir. La voy a inicializar en 0. Mira, aquí estoy inicializando mis variables. ¿Qué otra variable teníamos? Bueno, en entradas era número y cantidad. ¿Y en nuestras salidas? Ah, sí, tienen razón. Dijimos resultado. Y la voy a inicializar en 0 también. ¿Qué otra variable dijimos que íbamos a necesitar para este ciclo? Ah, sí, dijimos que íbamos a utilizar una variable que se llamara contador, con un valor inicializado en 0. Entonces, hasta este momento, hemos inicializado nuestras variables, tanto de entradas como de procedimientos, como de resultados. Entonces, has creado todas tus variables y ya básicamente ya nos funciona. Y entonces, ahora, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Oh, sí, cabal. Hay que pedirle la información de cuántos números desea sumar. Entonces tenemos que hacer un input porque vamos a preguntarle al usuario. Y entonces, ¿cómo le vamos a preguntar al usuario? Comillas, ingrese cantidad de números a sumar. ¿Sí? ¿Y dónde vamos a guardar esa información? La vamos a guardar en cantidad. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, con un enter, él autocompleta. ¿Sí? Entonces, perdón, falta comilla. Nos indica que falta comilla. Miren, ahí está. Entonces, ahí te vas dando tu cuenta cómo funciona. Ok, y ahora entonces, básicamente, ¿qué necesitamos? Ya le declaramos nuestras variables, ya le estamos preguntando al usuario cuántos números desea sumar y qué procedería en nuestra lógica. Básicamente, tenemos que hacer algo que repita un proceso de estarle preguntando al usuario los números que él haya indicado que va a sumar. Entonces, ¿qué necesitamos? Un ciclo o un loop o un bucle. Aquí tienes tú el símbolo de ciclo. Mira. Entonces ahora se insertó un ciclo. Mira. Y acá ya va a ser muy a criterio. Algunos programadores trabajan por el sí, otros trabajan por el no. Eso ya depende mucho como a ti te guste hacer, ¿verdad? Los negativos se van por el no, los positivos se van por el sí. No, eso es broma. ¿Sí? Tú decides cómo quieres trabajar. Entonces, lo primero que vamos a hacer y lo que se hace en Raptor es que yo le voy a declarar
cómo es que yo quiero que el ciclo empiece a trabajar. Y entonces yo le voy a decir que mientras contador no sea igual, no sea iguales con doble igual aquí, a cantidad, el ciclo se haga, ¿verdad? O sea, si contador no es igual a cantidad, hacer, ¿verdad? Si no, no hace, ¿sí? Entonces, mira, y entonces ya creé la condición. ¿Qué debo de hacer ahora? Bueno, ok, ya le estamos diciendo que debe verificar que el contador no esté en la cantidad que está. Si no, entonces debe entrar. Al entrar, ¿qué debe de hacer? Ahora debe empezar a qué? O si, como están diciendo ustedes, debe preguntar cuál es el número que se debe de agregar. Entonces, para eso nosotros le vamos a pedir al usuario. Entonces le pedimos acá. Tienes que tener mucho cuidado en dónde haces tus conexiones. Pero eso es lo bonito de Raptor, porque después cuando tú lo ejecutes te vas a dar cuenta qué te funciona, qué no te funciona o por qué ruta se fue tu programa. Entonces, cuando ya lo pases al código del lenguaje que tú quieras usar, va a ser muchísimo más fácil. Aquí, si tú te das cuenta, estamos trabajando en un lenguaje universal. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí entonces? Le vamos a decir al usuario que nos dé los números. Entonces, entre comillas, dame el valor. Aquí voy a hacer algo. Voy a aprovechar a ponerle algo cosmético y decirle que me dé el número de valor por el que esté yendo la vuelta. ¿Cómo sé por dónde va la vuelta? Pues voy a concatenarla, ¿sí? La voy a concatenar con el contador. Como tengo la variable contador más 1, ¿por qué lo estoy inicializando en 1? Porque todos sabemos que debe de ir subiendo. Entonces, ¿qué debemos almacenar aquí? Debemos almacenar el número que el usuario esté tecleando. Entonces a esto es número. Perdón, le faltó aquí poner correctamente. Número. Ahí está, ¿verdad? Este contador, lo único que está haciendo no está incrementando el contador del loop. No se vayan a confundir. Lo que está haciendo es para que cuando se le pregunta al usuario, le diga, dame el valor número 1, 2, 3, 4, dependiendo del n números que él haya puesto, pues, ¿verdad? Entonces eso es lo único que está haciendo. Porque como contador, aquí ya sabemos nosotros que tiene una inicialización, nos está sirviendo, pero no estoy incrementando el contador que termina el loop. Ojo con eso. No estoy incrementando el contador que termina el loop. Estoy incrementando el contador que le pide al usuario por qué número va. ¿Sí? Y entonces, ¿ahora qué nos hace falta? Ah, sí, cabal. Tenemos que guardar directamente el resultado que se está trabajando. ¿Cómo trabajamos el resultado que se está haciendo? Lo tenemos que guardar. ¿Y en dónde lo vamos a guardar? Hemos creado una variable que se llamaba resultado. ¿Se recuerdan ustedes? Y entonces, ¿qué vamos a guardar en resultado? Pues el resultado va a ir incrementándose, ¿verdad? Va a ir incrementándose a base de lo que el usuario puso en número, ¿verdad? Entonces, estoy sumando el número al resultado. El resultado en este momento viene inicializado en 0, porque está inicializado en 0 ahí arriba. Entonces, solo se va a ir incrementando con el nuevo número que el usuario haya puesto. Entonces, ahora ya lo hice. Pero ahorita todos los procesos solo están hechos. Pero ahora, ¿qué necesitamos hacer? Si no, el loop nunca va a terminar o no va a pasar. ¿Qué tenemos que hacer? Nuestra variable contador para que el loop en un momento dado pueda llegar a ser cierto y pueda terminar. Entonces debo incrementar mi variable contador, ¿verdad? Y para incrementar mi variable contador, ¿cómo lo voy a hacer? Le voy a decir que la variable contador sea contador más 1, ¿sí? Y aquí básicamente ya contador puede empezar a subir. Aquí el ciclo ya estaría prácticamente cumpliéndose y puede él hacer su retorno. Ok, des en cuenta, inicializamos, le pedimos al usuario qué cantidad de números y aquí hacemos el ciclo de la cantidad de números a sumar.
Ahora, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Sí? Tenemos que decirle cuál fue la sumatoria. Hace falta desplegarlo en pantalla. ¿Dónde debería irse desplegado en pantalla? ¿En el loop o fuera del loop? Fuera del loop, precisamente, porque si no se va a estar repitiendo en cada vuelta del loop. Y no es eso. Debe esperarse terminar todo el loop para que se pueda hacer. ¿Y cómo lo vamos a desplegar entonces? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y le vamos a decir el resultado de nuestra suma es, vamos a poner aquí dos puntos, dejamos un poquito de espacio, comillas, más. ¿Y en dónde hemos guardado el resultado? Pues en la variable que se llamaba resultado. Y básicamente ha terminado nuestro. Lo vamos a bajar de tamaño para que lo podamos apreciar aquí por completo. Y vamos a ir a traer la salida. Entonces, vamos a correrlo. Miren, inicializó todo en cero, todo está inicializado en cero y se detiene en el que nos pregunta la cantidad de números a sumar. ¿Qué cantidad de números a sumar? Le vamos a decir 3 y ahora ya sabe qué cantidad está en 3. Y aquí está lo que yo les decía, ¿por qué puse, miren, esto? Porque entonces ahora nos está dando el número de valor 1, que es de la primera vuelta, y le vamos a poner el valor número 5. Él avanza y dice, dame el valor número 2. Y des en cuenta que ya resultado vale 5, contador vale 1, cantidad es 3 y número es 5. Número ahorita va a tener que cambiar por el que yo le estoy indicando. Número ahora es 10. Hace la vuelta y miren, resultado se incrementó. Cantidad sigue siendo 3, contador ya va en la segunda vuelta, pero como aquí yo le digo que es más 1, despliega el tercer valor. Y entonces ahora le vamos a decir que queremos un 5 más. Y básicamente termina. Voy a ir a presentarles la salida, la Master Console. Y la Master Console dice, el resultado de nuestra suma es 20 y el ciclo se evaluó 25 veces. ¿Se dan cuenta ustedes cómo realmente nos fue a hacer funcional nuestro programa? Sí, nuestro Raptor nos puede ayudar a hacer programas más eficientes. ¿Por qué? Porque ahora tú puedes venir y tirar todo este código al lenguaje de programación que tú necesites. Así es que básicamente Raptor va a ser una de nuestras herramientas durante este curso y este curso nos va a estar enseñando cómo trabajar en él. Tenemos un tercer ejercicio en el taller, por tiempo ya no lo vamos a hacer nosotros y te va a quedar como parte de la tarea. Y es escribir un programa que debe solicitar dos números al usuario, deberá sumarlos y desplegar su resultado. Adicional, repetir el proceso para otras sumas, casi a lo que ya hicimos, hasta que el usuario presione 1 para parar o 0 para continuar. O sea que ahora deberás agregarle a estas condicionantes. Te sugiero que tomes screen del whiteboard y puedas utilizarlo para hacer tus ejercicios. Y después te vayas a tu Raptor y realices el diagrama de flujo para que esto funcione. Entonces, tú básicamente tienes que hacer en este momento eso. Entonces, vas a terminar el taller número 3 y vas a hacer una tarea. Para esta tarea también yo te voy a estar dejando una tarea que tú tienes que entregar semanal también. Entonces, la tarea a realizar, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a hacer también su análisis y vas a hacer también su algoritmo en Raptor. Entonces, tú me vas a enviar una imagen con tu análisis con las llaves de entrada, salidas y proceso y tu código .rap donde lo has creado. Uno por cada ejercicio, por favor, ¿sí? Y ahora veamos cuál es la tarea. Pues la tarea, que la vas a encontrar en las descripciones del video, te va a decir, debes hacer el ejercicio 1, el ejercicio 2, el ejercicio 3, el ejercicio 4 y el ejercicio 5. Todas las tareas, por favor, tomar nota
todas las tareas se deben enviar al correo juanpajica@reeltechnology.net. No se revisarán tareas que no sean enviadas por este medio. No me las mandes en chat, no me las mandes en el Discord, no me las mandes en el WhatsApp, en el Telegram, porque no la voy a calificar. Debe venir por cada ejercicio su análisis del problema, debe venir su punto RAP, debes enviármelo por cada uno. Entonces, como tarea tenemos esta tarea que tiene 5 ejercicios y nos quedó también en el pendiente hacer el número 3 del taller. Entonces, los dos archivos los vas a encontrar en nuestro Mega. En las descripciones del video van a estar las dos descargas. Y si estás en los grupales también de las redes sociales, también ahí los vas a encontrar. Este video lo vas a poder ver a través de nuestro canal de YouTube, que te invito a que te suscribas, y en nuestra fanpage de Facebook también. Este ha sido el final de la clase número 1 y realmente ha sido una clase muy excelente para que tú te puedas empezar a desempeñar en la rama de la programación. Así es que gracias por habernos visto durante esta clase. Recuerda que la siguiente clase es el sábado próximo a las 7 de la noche Guatemala. Busca tu horario en tu país. Te invito a que nos sigas en el Twitter. Subimos información importante de las clases y síguenos en la fanpage también. Y suscríbete al canal para ver nuestros demás cursos. Ya recuerdas que este curso tiene 2 diplomas, un diploma por participación con el 80% de asistencia en virtual presencial y un diploma técnico al realizar tus tareas. Recuerda que si envías tu tarea en la semana antes de la siguiente clase, tienes un plus en su calificación. Si no, será una calificación normal sobre tu tarea. Así es que yo soy Juan Pajic y ha sido un gusto poder estar contigo. Prepárate para nuestras siguientes clases. Te invito a nuestro curso de Python, de HTML, CSS y JavaScript, MongoDB, que ya están en el canal también. Sin más, entonces me despido y ha sido un gusto poder servirte y enseñarte también. Ya sabes, todos podemos programar.